Odio a los políticos. Esta es pura actitud. Es que es difícil de entender en el contexto, porque... Claro. Claro, me acuerdo Caos, también una banda un poquito posterior a ellos, también tenían temas contra los políticos. Y estamos hablando que estamos en dictadura. Sí, po. Entonces todavía no había congreso, todavía no había diputados, senadores, no habían políticos. Habían políticos, pero los partidos no eran legales todavía. Entonces, ¿por qué odiamos a los políticos? ¿De dónde viene? ¿Cachai? Sí. Es raro de pensar. Sí, había algo totalitario también en la actitud. Es que yo creo, parece y gracias por robarme el concepto, porque no, pero me encanta, porque precisamente hay algo en lo antisistémico, porque dice, claro, ahora, después cuando vuelve la democracia, como que no, y incluso el mismo Pinochet decía que todo lo que no era, a favor de la dictadura eran comunistas. Sí. O sea, el mundo era la gente como normal, que apoyaba la dictadura, y los comunistas. Claro, ¿cómo se decían los liberales? Los liberales, ¿no? Los liberales, claro. Es que eso era súper parecido a lo que está pasando ahora. Que era como la gente decente, digamos, ¿no? Que era la gente que no se oponía a la dictadura, que... Sí, por el mundo liberal, que le llaman. Claro, el mundo conservador liberal, de derecha, pro dictadura, pro vida, etcétera, versus el mundo más progresista, por llamarlo de alguna forma. Claro. Que era tildado comunista directamente. Que hoy todavía, de hecho, se ocupa como insulto a los zurdos progres, le dicen, ¿no? Claro. Sí. Ahora, musicalmente, se produjo un vacío que vino a llenar esta escena, que lentamente se empieza a poner artística, porque venimos del Canto Nuevo, que era una escena que trataba de comentar lo que estaba pasando, pero trataba de comentarlo con metáforas, porque era peligroso decir cosas en esa época, y mucha de esa gente venía del jazz, o sea, tenía una formación musical muy superior, ¿no? Entre medio se mete el pop, se inventa esta movida del nuevo rock chileno, donde caben Los Prisioneros, donde cabe... Pero en paralelos viene toda esta escena subterránea donde está Dada, está Zapatilla Rota, pero esta escena yo creo que se marca, hay un antes y un después cuando surge esta otra banda que ya en su nombre... No solamente su sonido, en el documental de Martín Núñez se dice que los Pinochet Boys estaban mucho más preocupados de la performance que de las canciones, pero si nosotros lo comparamos con Dada, la música del general estamos escuchando. Claro. O Botellas Rotas contra el suelo. No sé si... No, este es Botellas Rotas contra el suelo. Pinochet Boys. Un poco más de funk, un poco más de estilo ochentero, claro. Sí. Bowie. Pero lo que tenían era una actitud, usaban chalecos con se tenían el pelo, una época en que a nadie se le ocurriría tenerse el pelo. De hecho se fueron a vivir al centro, al barrio Yungay. Claro, el barrio Yungay. Para tener su libertad, en el fondo buscar libertad. Cuando éramos chicos había una especie como había como una procesión que iba a tratar de encontrar a los Pinochet Boys ahí en... Pero te das cuenta de lo que dice la letra, o sea, en mi tiempo libre estoy parado en la calle. O sea, realmente no había nada que hacer. En esa época no había nada que hacer. Todo estaba prohibido. Todo estaba prohibido, todo era peligroso, todo era preocupante para el gobierno. El teatro, el cine, el arte, todo, la música sobre todo. No había nada que hacer. No había dónde ir, no había cultura, no había plazas, no había nada en esa época. Entonces, crear un pequeño espacio de libertad era súper importante para la gente. Por eso te decía hace un rato atrás, bueno, que esta gente viene de un estrato sociocultural más alto, claro. Pudieron acceder a la música, pudieron entender el concepto que venía afuera, pero también pudieron desarrollar cierta rebeldía a lo que se estaba viviendo en esa época, que era una sociedad oprimida. Una sociedad expresarlo de una manera aburrida. Artística. Sí, una sociedad oprimida, una sociedad aburrida, una sociedad injusta, y expresarlo de alguna manera artística, que era la única posibilidad que tenías de hacerlo. Yo encuentro que en ese sentido fueron pioneros. Sí, o sea, sin duda pioneros. Estamos hablando del trolley, pero hay una sala que se convierte durante la segunda mitad de los 80 probablemente en el gran epicentro de lo que se conoce en ese entonces como el underground, ¿no? Underground de la palabra
en inglés subterráneo, la escena subterránea. Jordi Lloret empieza a hacer estas fiestas que toman un poco la idea del trolley, ¿no? De juntar performance, ¿no? Creo que las primeras fiestas son de Vicente Ruiz, ¿no? Sí. Performance donde alguien declamaba un poema, donde alguien bailaba, donde alguien... Y de repente salía música. Me acuerdo de algunas performances de las yeguas del Apocalipsis. De hecho, claro, en la tercera Bienal Underground, que fue muy importante, las yeguas del Apocalipsis hacen una performance donde se meten adentro de una bolsa. ¿Te acuerdas de eso, no? Sí, con tripas. Con tripas. Y después salen enteros ensangrentados y tiran esas tripas al público. De hecho, Pablo Robles, te mando un saludo. Te molestamos durante 10 años porque te cayó una tripa en la cara. Pero bueno. Sí, pues. Y ahí se produce una cosa virtuosa, porque esos años, entre, digamos, el 88 y el 87, 86, y el 89 o el 90... 91 diría yo. O el 91, claro. Hay una ebullición artística en Chile que tiene que ver con la escena punk, ¿no? Y hay una libertad, yo creo, ¿no? Tiene que ver con una escena punk o proto-punk que también era bastante abierta a otras expresiones artísticas. O sea, el New Wave y el punk en esa época, el dark y todo eso, estaba todo junto. Estaba todo junto, no, sí. No había como una gran separación. Incluso el metal, que si bien tenía su sector, claro, por el lado del Manuel Plaza, por llamártelo de alguna manera, sí, igual se convivía. Pero también se convivía con otras expresiones artísticas, con la pintura, con la poesía, con el teatro o las performances artísticas, y estaba todo junto, en un mismo espacio. Y esa es la gracia que tenía el Garage de Matucana, donde se hacía la Bienal, que era un lugar que permitía que los muros se llenaran de expresiones artísticas, ya sean pinturas o que era un poemas, zoológico donde llegaba gente de todo Santiago, de todo ¿no? tipo, sí. Se juntaban los universitarios del sector oriente, sí, claro, este público que fue el primero que acuna a los prisioneros, no recibe a los prisioneros, pero también que estaba abierto a... entendía este concepto, ¿no? Claro, y claro, muchos universitarios, como dices tú, de arte o de la Chile, de medicina, también había harta gente. Que sabía que había un concepto ahí detrás, sí, o trataba por lo menos de encontrar el concepto. Trataban de aportar, de crear un concepto artístico, como lo que estábamos hablando recién de los Pinochet Boys o los índices de desempleo, un poco por ahí, que fuese distinto al de las peñas. Exacto. El que los prisioneros lo relatan, o sea, Jorge González lo relata muy, muy bien en una canción. Sí. O sea, claro... Oye, tú me dices que protestas, pero tu postura no molesta, claro. Sí, porque no incomodaban al sistema. Finalmente eran ese como pequeño espacio que le da al sistema para que alguien proteste. El tipo Gok y Magok, así, que están ahí puestos solo para eso. Para que no digan que no hay libertad de expresión. Pero el PAN es todo lo contrario. El PAN es... Yo odio los políticos. Yo odio el sistema, yo odio el gobierno, y eso es lo que se decía. Odio que me marginen, odio que me tengan encerrado, odio no tener nada que hacer, estar en la calle, no tener alternativas. Y de eso habla el PAN en sus primeros años.